Bien, vamos a presentar entonces a Liliana. Ella nació y cursó sus primeros años de escolaridad en Adrogué, provincia de Buenos Aires. Posteriormente se radicó en San Rafael, Mendoza, donde reside actualmente y desde donde está conectada. En 1994 se graduó como licenciada en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, con la tesina Aproximación al Pensamiento Poético de Leonardo Castellani. En 1996 se graduó en la misma facultad como profesora en Letras. En mayo de 2017 obtuvo el grado académico de doctora en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, con la tesis Busco la isla de Jauja, sé lo que busco y quiero, Jauja como clave de lectura en la obra de Leonardo Castellani, que está allí editado en libro, había algún que otro ejemplar allí, lo pueden adquirir si es que quieren. Aprobada esta tesis con la calificación de sobresaliente con mención de honor. Desde 1993 se desempeña como profesora de lengua, literatura y lenguas clásicas en instituciones de nivel secundario y superior. Y ha dictado numerosas conferencias y publicado artículos sobre temas literarios. Bien, entonces, ahora sí, la escucha aquí la audiencia desde Rosario. Liliana, la dejamos para que nos haga esta presentación de Muerte, Escándalo y Dos Curas. Muchísimas gracias. Aguárdeme que le termino de dar el ok cuando Nicolás ponga todo. ¿Allí está? Está bien, no hay problema, yo sigo ahí arriba, no molesta mucho. A ver, probamos el... Hola, ¿estamos bien? Buenas tardes. Minimizar el YouTube. Ahí estamos. Bien, probamos el audio, Liliana, a ver cómo se la escucha. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se oye? Ahí está, a ver, ahora. ¿Sí? Buenas tardes. Ahí se escucha perfecto, muy bien. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a quienes están ahí, no los veo, pero bueno, con mucho gusto participo de esta exposición. Y quiero agradecer la oportunidad que me dieron de haber podido escribir el prólogo a esta edición de los cuentos de Chesterton y Castellani, en esa edición en conjunto. No voy a leerles el prólogo, eso está para que lo lean en el libro, lo adquieran. Simplemente señalar algunas líneas de lo que consideré a la hora de redactarlo. En primer lugar, esta asociación de Chesterton con Castellani suele hacerse en nuestros ámbitos y con mayor razón cuando atendemos a la existencia de estos personajes literarios, por supuesto inspirados en personajes reales, pero ya convertidos en ficción dentro de los cuentos, como son el padre Brown y el padre Metri. El contexto en que estas obras se publican, se escriben y se publican, por supuesto con diferencia de tiempo entre la obra de Chesterton y la de Castellani. Castellani pudo leer a Chesterton, admirarlo, quedar influido también por su obra. Es un periodo que llamamos la Edad de Oro del género policial. En la Argentina hubo una gran avidez por el relato policial en la primera mitad del siglo XX. Chesterton apareció en estas tierras para nunca más irse. Tuvo un desembarco literario, El sacerdote cura, con fama de detective, y fue leído por personajes variopintos. Y sus cuentos siguen todavía siendo fuente para obras literarias de, como decimos, de todos los colores y posiciones, tanto desde Jorge Luis Borges, como actualmente el escritor en ejercicio Guillermo Martínez, que se inspira en El signo de la espada rota para sus Crímenes imperceptibles, por ejemplo. De manera que Chesterton es muy importante para las letras nacionales.
Castellani analiza la obra de Chesterton, está en su crítica literaria, y saluda con mucho agrado esa ingeniosa estrategia de Chesterton para enseñar el catecismo entre sus contemporáneos, que es haber imaginado un Sherlock Holmes en Roma, así se llama el artículo, un Sherlock Holmes detective. Y él imagina la posición de Chesterton que para llevar de una manera divertida, entretenida, pero también profunda, el catecismo a sus contemporáneos, lo hizo con el ropaje del relato policial. Por su parte, Castellani tiene también dos curas detectives, Pío Ducadelia y el padre Metri, Demetrio Constanzi. Uno, el padre del Pío Ducadelia, que realiza, digamos, sus aventuras en la ciudad, y el padre Metri, misionero en el Chaco santafesino, inspirado en un sacerdote misionero que realmente vivió en esas tierras, que es la tierra que conoció Castellani en su infancia. En cuanto al contexto de producción, se explica que el relato policial tuvo su origen y desarrollo en Occidente junto con el crecimiento de las ciudades. Desde la segunda mitad del siglo XX, las ciudades comenzaron a crecer de manera vertiginosa y se transformaron en megápolis, de alguna manera ingobernables, espacio muy apropiado para que se cometieran delitos, pero también para esconderse. Y además, con la aparición de las entidades policíacas, surge esta posibilidad de la investigación respecto del hecho criminal. El género policial suele señalarse distintas etapas. A la primera se la llama la del policial clásico, que es el típico policial de enigma, ese policial entretenido, el que todo conduce a resolver el caso que se presentó al inicio. Digamos, comienza con un delito cometido en relato y hay que resolverlo. La resolución se ven involucrados tanto los agentes oficiales de seguridad como detectives privados o aficionados. Y digamos que todo el asunto consiste en la investigación a través de la cual se va a descubrir quién fue el que cometió el delito de una manera diáfana, clara, lógica, dentro de un marco de cierta lógica de orden racional, matemático, en que nada queda al azar, todos los indicios que se presentan tienen luego un correlato. Al comienzo de los cuentos hay como pistas dejadas hasta al lector para que pueda colaborar en esa búsqueda de quién fue el criminal, a veces por supuesto con distractores, datos falsos, para que uno siempre piense que es el menos pensado. Entretenidos y realmente cuentos que atrapan. Es el policial famoso de Enigma, y conocemos los cuentos de Conan Doyle, ¿no?, de las aventuras de Sherlock Holmes, como un ejemplo de esto, o la famosa Agatha Christie, con sus geniales relatos. Pero hacia mediados del siglo XX, el policial va a tener otro tono, otra tónica acorde con el cambio de los tiempos. Y es que la crisis del hombre del siglo XX, la confusión, el caos social, los delitos ya no tan fáciles de descubrir, y esta característica del hombre de siempre, desde el origen, desde la caída original hasta el presente, esa condición del hombre pecador que realiza el mal y después quiere esconder su falta, como en el prólogo anoto, como algo para observar o reflexionar, cómo nosotros siempre podemos ir a la Biblia a encontrar todo, hasta las claves de lectura de un cuento policial. Las vívidas escenas bíblicas que presentan a Dios llamando a Adán a comparecer a su presencia, luego la transgresión primera, o a Caín haciéndose el distraído acerca de la situación de su hermano Abel, son elocuentes. Es en la naturaleza caída del hombre donde debe buscarse la raíz de la inclinación al crimen y de la habilidad
para ocultarlo y distraer a la pesquisa con ilusionismo, falsías y disfraz. La genialidad, digamos, del detective estaría en no ser distraído por esas falacias y descubrir al criminal. Pero, avanzado el siglo XX, decimos, ya la facilidad se vuelve más oscura, las posibilidades de señalar al criminal y que reciba castigo y por lo tanto el orden se restablezca, que es lo que se espera al final de un cuento policial, no es tan fácil. Es lo que se ha dado en llamar el policial negro o el policial fuerte, duro. En este policial nos encontramos que cuando se va avanzando en la investigación, resulta que quienes están involucrados en el delito son aquellos que deberían haber garantizado la paz, la seguridad y la tranquilidad. Y por lo tanto no le es posible al investigador dar a luz y manifestar quién es el delincuente porque es alguien del ámbito de poder. O se arma tal red de intereses detrás de los crímenes que es muy difícil poder desenrollar, deshacer estas líneas. Y muchas veces el investigador corre riesgo si él presenta a la luz a los ejecutores o a los que están detrás, en definitiva, de esos crímenes. En el caso de los cuentos de Chesterton, decimos que están más en la línea del policial de enigma, y en el caso de los cuentos de Castellani, tienen notas en las que hay una muestra de cómo la sociedad está corrompida y que en definitiva las injusticias que cometen quienes detentan el poder por su posición social o de gobierno, de quienes tienen la capacidad de adelantarse para prevenir los delitos, pero no lo hacen con negligencia culpable, son en definitiva los grandes pecados que sin menoscabo de la responsabilidad personal arrastran a los más débiles a la comisión de sus crímenes. Y el padre Metri es un sacerdote detective al que no le va tan bien a la hora de señalar a los criminales, o que hace notar que quien cometió esa falta fue de alguna manera empujado por estas otras fuerzas de a quienes deberían haberlos cuidado. El padre Metri es un sacerdote que más bien se parece, eso lo coloco también en el prólogo, al Quijote. Tiene el espíritu hispánico del padre Metri. El espíritu de aquel que quiere ser paladín de la justicia, pero termina de alguna manera apaleado, como el caballero de la triste figura. Este sacerdote pequeño, insignificante, de aspecto vulgar, cuando llega, digamos, a la resolución del delito, cuando él descubre dónde está la causa, suma a su espalda una cruz, un peso, una tristeza profunda, porque podría haberse evitado ese delito si a quien le correspondía hacerlo hubiese estado ocupando su puesto. Digamos, no quitamos la responsabilidad, no se le quita la responsabilidad al ejecutor del delito, pero él quiere mostrar el entramado social como un espacio donde la falta de justicia, la falta de caridad, terminan siendo en definitiva los pecados más grandes y los delitos más importantes. Como dice Castellani, una injusticia no reparada es como una bola de nieve que en su recorrido se va agrandando y termina arrasando todo. El padre Metri denuncia abusos, la falta absoluta de caridad y amor al prójimo, la desidia de los organismos de justicia institucionales, pero todo a costa de su propia salud física y mental. Y por eso, en la última versión del libro, del que ahora se editó la primera, que ya se llamó luego Las muertes del padre Metri, inserta poemas y uno se llama Canción del cansancio de vivir. Podemos decir que es muy castellaniano. También podemos señalar que Chesterton no era sacerdote y converso, tiene una gran admiración por la figura del sacerdote, y eso se refleja en el padre Brom, que es un personaje que él presenta como al principio como insignificante, más bien objeto de burla o de cierto menosprecio
de aquellos con los que trata, pero que después, cuando descubre, y con su lógica, y con su sagacidad, y su amor a la verdad, y sobre todo sus conocimientos teológicos y sacerdotales, hace luz sobre esto, y la figura se agranda a los ojos de sus contemporáneos, de aquellos con los que está dialogando los otros personajes, y a los ojos del lector. En cambio, la lectura de los cuentos de Castellani nos producen en el alma, junto al descubrir, por supuesto, la verdad, porque está, digamos, el atractivo del enigma también, pero nos deja ese sabor amargo del pecado y de la necesidad de la regeneración del hombre por la gracia. O sea, Castellani señala esto también dentro de lo que es su oficio sacerdotal. El que sí es sacerdote, Castellani, sabe lo que es llevar sobre su alma el peso de los pecados ajenos, que él confiesa, es en definitiva en los dos sacerdotes detectives, la intención final es salvar al pecador, ayudar en su camino de conversión, pero también en el caso del padre Metri está ese peso del pecado que abruma al hombre, y que en el siglo XX se va haciendo, a lo largo del siglo XX, cada vez más fuerte. Bueno, esta sería más o menos la presentación de lo que yo quería compartir en el prólogo. Por supuesto, cada uno hace su propia lectura, todos los relatos son entretenidos, todos los relatos tienen una enseñanza profunda, porque los dos autores, más allá del relato entretenido, el relato policial de enigma, la intención de hacernos pasar un momento, podemos decir, hasta entretenido, que es uno de los objetivos del cuento, quieren dejar una enseñanza teológica profunda. Una es que el pecado existe, que el pecado y la naturaleza caída es el origen de los delitos, que solamente por la gracia el hombre puede redimirse, y que es imprescindible la figura del sacerdote como intermediario, por no solamente entre el hombre y Dios en su función sacramental, sino, digamos, de otorgar el sacramento, sino también porque parece que en estos tiempos es el único en el que el sentido común se puede mantener. Una reflexión última, que la dice Chesterton en El oráculo del perro, en otro de sus libros: cuando el hombre deja de creer en Dios, puede creer en cualquier absurdo y la razón deja de funcionar. Digamos que para que nuestra razón sea cabal, para que nosotros con nuestra inteligencia descubramos lo que las cosas son, necesitamos tener la conciencia de la existencia de Dios. Bueno, creo que con esto tendríamos más o menos un panorama, y espero que sirva como introducción para la lectura de estos libros, que son de por sí, cada uno, un tratado sobre el hombre y sobre Dios. Muy bien. Muchas gracias, Liliana. Bueno, espero haber cumplido con el tiempo estipulado. Estuve escuchando. Y que, bueno, haya servido. Ahora veo a la gente muy bien, qué bien. Muchas gracias. Paneo de la Muchas gracias. Estuvo, escuchándola. Mil gracias. Seguramente el año que viene, en el 2023, en la jornada castellaniana que todos los años organiza el Instituto Estrada de Rosario, la tendremos aquí presente en forma presencial en la ciudad de Rosario. Por el momento, la tecnología nos permitió también que usted pudiera participar en esta primera Feria del Libro Católico. Así que un enorme agradecimiento desde Rosario para usted y un saludo para todos, San Rafael Mendoza. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que siga muy bien la presentación de libros. Gracias.